68 años, y hasta ayer pensaba que mi vida era como un libro ya escrito, con páginas conocidas y un final predecible. Pero a veces, hermanos, a veces el destino te despierta con una bofetada que te hace entender que no sabes nada de nada. Esa mañana del martes, cuando salí de mi taller de carpintería en el centro de Guadalajara, sentía ese dolor en la espalda que llevaba arrastrando como 3 meses. Pensé que eran los años, el trabajo duro, las noches doblados sobre las mesas haciendo muebles para las familias del barrio. Pero el dolor se volvió tan fuerte que hasta los martillazos me sonaban como campanas de iglesia en Domingo de Ramos. Rosa, mi segunda esposa, que en paz descanse, siempre me decía que yo era necio para ir al doctor. Carlos, los hombres mexicanos somos testarudos como mulas, me repetía mientras me servía el café con canela en las mañanas. Ella tenía razón, como siempre. Tardé semanas en hacerle caso a mi cuerpo, que ya me gritaba que algo andaba muy mal. El Hospital San Miguel huele a desinfectante y a promesas rotas. Ahí fue donde el doctor Ramírez, un hombre flaco como espárrago, pero con ojos bondadosos, me cambió la vida con unas cuantas palabras. Recuerdo que me senté en esa silla de plástico verde, de esas que crujen cuando te mueves, mientras él revisaba mis estudios con el ceño fruncido. Don Carlos, me dijo sin levantar la vista de los papeles, sus riñones están fallando. Insuficiencia renal en etapa terminal. Terminal. Esa palabra se me quedó clavada en el pecho como astilla. Terminal quiere decir final. Quiere decir que se acaba el tren, que ya no hay más estaciones. Me quedé ahí sentado, viendo cómo el doctor movía la boca, explicándome cosas técnicas que sonaban como idioma de otros países, mientras yo solo pensaba en Diego y en Mateo, mis hijos, esperándome en casa para la cena. Necesita un trasplante urgente, siguió el doctor, y sus palabras me llegaban como desde muy lejos. Sin él, le quedan tal vez 6 meses, don Carlos, tal vez menos. 6 meses. Medio año para despedirme de todo lo que amo. Mi casa en la calle Libertad, donde viví 40 años. Mi taller donde hice cunas para 3 generaciones de familias. Mis herramientas que conocen mis manos mejor que cualquier mujer. Y mis hijos, Dios santo, mis 2 hijos que son tan diferentes como el agua y el aceite. El camino de regreso a casa me pareció eterno. Guadalajara se veía diferente esa tarde, como si hubiera cambiado de colores mientras yo recibía la noticia. Los vendedores de elotes en las esquinas gritaban sus pregones. Las comadres platicaban en las banquetas. Los niños jugaban fútbol con pelotas de trapo, y yo manejaba mi vieja camioneta Ford, sintiendo que ya no pertenecía a ese mundo de gente sana, de gente con futuro. Llegué a mi casa cuando el sol se ponía detrás de la iglesia de San José. Es una casa sencilla, pero digna, con patio interior donde Rosa cultivaba sus flores de cempasúchil y sus plantas de hierbabuena. Las paredes de adobe que pinté de amarillo cuando me casé por segunda vez, hace 15 años. Todo olía a frijoles refritos y tortillas recién hechas porque Mateo, mi hijastro, siempre llega temprano del trabajo en el banco y se pone a cocinar para cuando yo regreso. Diego estaba ahí también, sentado en la sala viendo la televisión con su esposa Paloma. Mi hijo legítimo, mi primogénito, el fruto de mi primer matrimonio con María. Un hombre de 35 años, bien vestido siempre, que trabaja vendiendo seguros y maneja un carro más nuevo que el mío. Pero hay algo en él, algo que nunca me ha gustado del todo, una frialdad que no sé de dónde viene. Mateo estaba en la cocina, como siempre. Ese muchacho tiene 32 años,
pero todavía me dice don Carlos con el mismo respeto que cuando tenía 12 y llegó a mi vida junto con su madre Rosa. No es mi sangre, pero me ha cuidado como si fuera su padre desde que enviudé hace 5 años. Cuando Rosa murió del corazón, él se quedó conmigo, no se fue a hacer su vida aparte como hace la mayoría de los muchachos de su edad. ¿Cómo le fue en el doctor, jefe?, me preguntó Mateo desde la cocina, mientras volteaba los frijoles en la sartén. Siempre me dice jefe cuando estamos solos. Es su manera cariñosa de tratarme. Diego se acercó también, pero no dijo nada, solo me miró con esa cara que pone cuando espera noticias importantes. Me senté en mi silla de siempre, la que está al lado de la ventana donde entra la luz de la tarde, y los llamé a los dos. Paloma se fue a la cocina discretamente. Esa mujer sabe cuándo las conversaciones son de hombres. Diego se acomodó en el sillón de enfrente, cruzó las piernas y esperó. Mateo se secó las manos en el delantal y se sentó en el banquito de madera que él mismo me ayudó a hacer hace años. Muchachos, les dije, y me sorprendió lo ronca que sonó mi voz. Tengo que decirles algo importante. Mateo se inclinó hacia adelante, preocupado. Ese gesto suyo, esa manera de poner atención cuando hablo, siempre me ha recordado a su madre. Diego se enderezó también, pero su expresión era diferente, como calculando. Mis riñones están fallando, les dije sin rodeos, porque así soy yo, directo como martillazo. El doctor dice que necesito un trasplante o me quedan pocos meses. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta se oía el ruido de la televisión en casa de los vecinos. Mateo se puso pálido, se llevó las manos a la cara. Vi cómo se le llenaron los ojos de lágrimas que trató de contener. Se levantó despacio del banquito y se acercó a mi silla. Sin decir palabra, me abrazó. Así, fuerte, como abrazaba a su mamá cuando ella estaba enferma. Sentí cómo le temblaban los hombros y cómo respiraba hondo para no llorar delante de su hermano mayor. Ese abrazo me dijo más que 1000 discursos. ¿Qué necesitamos hacer para salvarlo, don Carlos?, me preguntó con la voz quebrada pero firme. Dígame qué hay que hacer y lo hacemos. Ahí estaba mi Mateo, mi hijastro, el que no lleva mi sangre, pero sí mi apellido desde que lo adopté legalmente cuando se casó su madre conmigo. El primero en preguntar cómo ayudar, cómo pelear contra la enfermedad. Diego reaccionó diferente. Se quedó sentado en su lugar, procesando la información como si fuera un problema de matemáticas. Después se inclinó hacia adelante y me preguntó algo que hasta el día de hoy me hiela la sangre cuando lo recuerdo. ¿Cuánto va a costar todo esto, papá? Digo, la operación, los doctores, los medicamentos, dijo con esa voz calculadora que usa cuando habla de negocios. ¿Ya tienes los gastos estimados? Me quedé viéndolo sin poder creer lo que escuchaba. Mi hijo legítimo, el primero en quien pensé cuando el doctor me dio la noticia, me estaba preguntando por el dinero antes que por mi salud. Mateo lo volteó a ver con cara de incredulidad. Y otra cosa, siguió Diego como si nada. ¿Qué pasa con el testamento si las cosas no salen bien? ¿Ya tienes todo en orden legal? Testamento. Ahí estaba la palabra que me confirmó lo que ya sospechaba en el fondo de mi corazón. Mi hijo de sangre, el que llevaba mi apellido desde que nació, estaba más preocupado por lo que podía heredar que por mantenerme vivo. Mateo se soltó del abrazo y se quedó viendo a Diego con una mezcla de coraje y tristeza que me partió el alma. Conocía esa mirada. La había visto muchas veces cuando eran niños y Diego lo molestaba por no ser verdadero hermano, por ser el hijo del primer marido de Rosa. Diego, le dije tratando de mantener la calma,
Estamos hablando de mi vida, no de papeles. Claro, papá, pero hay que ser prácticos, respondió él, y hasta se acomodó en el sillón como si estuviera en una junta de trabajo. A tu edad, con estos problemas de salud, tal vez sería mejor pensar en alternativas más económicas, más económicas. Como si mi vida fuera una mercancía que se puede regatear en el mercado. ¿Qué tipo de alternativas?, le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Pues hay lugares donde pueden cuidarte bien, asilos con buen servicio médico, sin tener que gastar fortunas en operaciones que tal vez ni funcionen, dijo con esa sonrisa que ponía cuando trataba de convencerme de algo desde niño. Asilos. Mi propio hijo me estaba proponiendo mandarme a morir a un asilo para no gastar dinero en salvarme. Sentí como si me hubieran echado agua helada en la cara. Mateo se levantó del suelo donde se había quedado en cuclillas junto a mi silla. Su cara ya no era de tristeza, era de indignación pura. ¿Cómo puedes decir eso?, le gritó a Diego. Es tu padre. Y también el tuyo, ¿no?, le contestó Diego con sarcasmo. Aunque no sea tu sangre verdadera. Ahí estaba otra vez esa cantinela de siempre, esa manera que tenía Diego de recordarle a Mateo que no éramos familia de sangre, como si el amor, la lealtad, los años de convivencia no valieran nada comparados con los cromosomas. Me levanté de mi silla despacio, sintiéndome más viejo que nunca, pero también más claro sobre quiénes eran realmente mis hijos. Miré a Diego, a ese hombre que había criado desde bebé, al que le enseñé a usar las herramientas, al que mandé a la universidad para que tuviera mejor vida que la mía. Mañana empezamos a buscar doctores y opciones, dije con voz firme. Y vamos a pelear esto juntos, como familia. Cuenta conmigo, don Carlos, dijo Mateo inmediatamente. Para todo lo que necesite. Diego se quedó callado, pero vi en sus ojos que ya estaba haciendo cuentas, ya estaba pensando en cuánto le iba a costar mantener vivo a su padre. Esa noche, mientras Mateo calentaba la cena que se había enfriado durante nuestra conversación, me di cuenta de algo que cambiaría todo lo que creía sobre la familia y la sangre. A veces, hermano, a veces los hijos que uno cría no son los hijos que uno merece. Y a veces, los hijos que la vida te regala valen más que todos los lazos de sangre del mundo. Los días que siguieron me mostraron la verdadera cara de mis dos hijos, como cuando abres una fruta y ves si está dulce o podrida por dentro. Diego se levantaba temprano, pero no para ir a trabajar como siempre, sino para hacer llamadas telefónicas que yo alcanzaba a escuchar desde mi cuarto. Buenos días, ¿es el asilo San Antonio? Necesito información sobre sus servicios geriátricos, decía con voz profesional, como si estuviera cotizando seguros. Sí, es para mi padre. 68 años, problemas renales graves. La primera vez que lo escuché, pensé que tal vez estaba buscando información médica, opciones de cuidado especializado, pero cuando siguió con más llamadas, entendí que no era eso lo que tenía en mente. ¿Cuál es la mensualidad más económica que manejan?, preguntaba mientras yo fingía leer el periódico en la sala. ¿Incluye medicamentos básicos? Porque la situación económica familiar es complicada. Complicada. Mi hijo vendía seguros, manejaba un carro del año, su esposa Paloma trabajaba en una tienda de ropa cara del centro, pero mi vida se había vuelto una complicación económica para él. Mateo, en cambio, había empezado a llegar más tarde del banco, pero no por trabajo extra. Lo descubrí una tarde cuando regresé temprano de mi taller y lo vi llegando en su motocicleta con unos papeles médicos en la mano. ¿Cómo se siente hoy, jefe?,
Me preguntó como siempre, pero había algo diferente en sus ojos, una determinación que no había visto antes. Bien, hijo, dentro de lo que cabe, le respondí. ¿Y tú? Te veo cansado. No, para nada, me dijo, pero se metió rápido a su cuarto con esos papeles. Mateo nunca había sido mentiroso, desde niño era transparente como el agua, pero algo me estaba ocultando. Esa noche, durante la cena, Diego nos contó sobre sus investigaciones. Había traído un folder lleno de folletos coloridos con fotos de viejitos sonrientes en jardines bien cuidados. Miren, dijo extendiendo los papeles sobre la mesa donde acabábamos de cenar pozole que había hecho Mateo. Encontré varias opciones muy buenas para papá. Paloma lo miraba con admiración, como si hubiera resuelto un problema muy complicado. Mateo dejó de comer y se quedó viendo los folletos con cara de no poder creer lo que veía. Casa de Reposo Divina Providencia, leyó Diego en voz alta. Cuidado médico las 24 horas, alimentación balanceada, actividades recreativas. Y lo mejor de todo, muy accesible económicamente. ¿Qué tan accesible?, le pregunté, aunque no quería saber la respuesta. 3,000 pesos mensuales, papá. Es una ganga comparado con lo que costaría mantener tratamientos médicos caros y complicados, dijo con esa sonrisa de vendedor que ponía cuando cerraba un trato. Mateo aventó la cuchara en el plato con un ruido que nos sobresaltó a todos. ¿Estás hablando en serio?, le preguntó a Diego con voz temblorosa de coraje. ¿Estás proponiendo mandar a don Carlos a un asilo? No es un asilo, respondió Diego con paciencia exagerada, como cuando le explicaba algo a un niño tonto. Es una casa de reposo especializada en personas mayores con problemas de salud. Es lo mismo y tú lo sabes, le gritó Mateo levantándose de la mesa. Es tu padre. Es mi padre, respondió Diego enfatizando el mí. Y por eso quiero lo mejor para él. ¿Tú qué propones? ¿Que gastemos una fortuna en una operación que tal vez ni funcione? ¿Que nos endeudemos toda la familia? Propongo que lo salvemos, le gritó Mateo de vuelta. Propongo que actuemos como hijos que aman a su padre. Diego se puso de pie también, y ahí empezó la pelea más fea que había visto entre mis dos muchachos. Paloma se levantó asustada y se fue a la cocina. Yo me quedé ahí sentado, viendo cómo se destrozaban delante de mí. ¿Hijos?, le dijo Diego con una risa amarga. Tú no eres su hijo, Mateo. Eres el hijo de Rosa. Eres familia política. Yo soy su sangre. Yo soy quien tiene que tomar las decisiones difíciles. Llevo viviendo en esta casa 20 años, le gritó Mateo con la cara roja de coraje. He cuidado a don Carlos desde que murió mi mamá. ¿Dónde estabas tú cuando tuvo la gripe el año pasado? ¿Dónde estabas cuando se cayó del techo arreglando las goteras? Era cierto. Diego vivía a media hora de distancia, pero sus visitas eran esporádicas, siempre con prisa, siempre con pretextos para irse temprano. Mateo era quien me llevaba al doctor cuando me dolía la espalda, quien me hacía compañía en las noches cuando la soledad se volvía muy pesada después de la muerte de Rosa. Yo estaba trabajando, construyendo mi familia, haciendo mi vida como debe ser, respondió Diego, no quedándome pegado a las faldas de mi papá como niño malcriado. Basta ya, grité, y mi voz sonó más fuerte de lo que había sonado en semanas. Los dos se callaron y me voltearon a ver. Basta los dos. Me levanté despacio de mi silla, sintiéndome débil, pero decidido a poner orden en mi casa. Diego, hijo, le dije tratando de mantener la calma. Agradezco tu preocupación, pero no voy a ir a ningún asilo. Vamos a pelear esta enfermedad. Vamos a buscar opciones médicas reales. Papá,
me interrumpió con esa voz que ponía cuando trataba de convencerme de algo. Sé realista. A tu edad, con tu condición, las probabilidades de éxito de un trasplante son muy bajas. ¿Para qué sufrir innecesariamente? Porque es mi vida, le dije con firmeza. Y mientras esté vivo, las decisiones sobre mi vida las tomo yo. Diego se quedó callado, pero vi en su cara que no había cambiado de opinión. Solo había perdido esa batalla, pero seguiría peleando la guerra. Mateo se acercó a mí y me puso la mano en el hombro. Don Carlos tiene razón, dijo con voz más tranquila. Hay opciones médicas, hay tratamientos. No es momento de rendirse. ¿Y quién va a pagar todo eso?, preguntó Diego con sarcasmo. ¿Tú con tu sueldo de empleado de banco? ¿O esperas que yo me haga cargo de todos los gastos mientras tú juegas al hijo perfecto? Yo me hago cargo de lo que tenga que hacerme cargo, respondió Mateo con una determinación que me sorprendió. Don Carlos me crió, me educó, me dio una familia. Ahora me toca a mí cuidarlo. ¡Qué noble!, le dijo Diego con desprecio. Pero la nobleza no paga hospitales ni doctores especialistas. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama, recordando cómo habían llegado Rosa y Mateo a mi vida hace 20 años. Yo tenía 48 años y acababa de quedarme viudo después de que María muriera en un accidente de carro. Diego tenía 15 años y estaba lleno de dolor y rebeldía, culpándome a mí por la muerte de su madre, aunque yo no había estado ni siquiera en el carro. Rosa trabajaba limpiando casas en el barrio. Era una mujer de 35 años, viuda también, con un hijo de 12 años que se llamaba Mateo y que tenía los ojos más tristes que había visto en mi vida. Su primer esposo había muerto en una construcción, cayéndose de un andamio, y ella batallaba para salir adelante con el niño. La conocí porque venía a limpiar la casa de mi compadre Joaquín, que vivía en la esquina. Un día la vi cargando unas bolsas muy pesadas del mercado y me acerqué a ayudarla. Tenía las manos ásperas del trabajo duro, pero su sonrisa era suave como la miel de maguey. «Muchas gracias, señor», me dijo ese primer día. No era necesario. «Para eso estamos, señora», le respondí, y me quedé viendo cómo caminaba hacia su casa, una casita pequeña que rentaba cerca del mercado. Empecé a buscar pretextos para encontrármela, que si necesitaba que le arreglara una puerta, que si tenía problemas con la tubería, que si quería que le hiciera un mueble para sus trastes. Mateo siempre estaba con ella, un niño flaco y callado que me miraba con desconfianza, pero con curiosidad también. «¿Usted es carpintero, señor Carlos?», me preguntó un día mientras yo le arreglaba una silla rota a su mamá. «Sí, muchacho. ¿Te gustaría aprender?». Se encogió de hombros, pero vi el brillo en sus ojos. Empezó a venir a mi taller por las tardes, después de la escuela. Al principio solo miraba, después empezó a preguntarme cosas. Después empezó a ayudarme con trabajos sencillos. Diego no lo aceptó desde el principio. Cuando le dije que Rosa y yo nos íbamos a casar, se puso furioso. «¿Ya te olvidaste de mi mamá?», me gritó con lágrimas en los ojos. «¿Ahora vas a traer extraños a nuestra casa?». «Rosa no es una extraña», le expliqué con paciencia. «Es una mujer buena que puede hacernos bien a los dos. Y Mateo es un buen muchacho que puede ser como tu hermano». «Él no es mi hermano», me gritó. «Mi hermano tendría que ser de la misma sangre». Sangre. Desde entonces, Diego había estado obsesionado con eso, con quién era familia de verdad y quién era familia postiza. Nunca aceptó completamente a Rosa, aunque ella lo trató como a un hijo propio. Y nunca aceptó a Mateo como hermano.
Mateo, por su parte, siempre trató de ganarse el cariño de Diego. Le prestaba sus juguetes, le ayudaba con la tarea, trataba de incluirlo en sus juegos. Pero Diego lo rechazaba una y otra vez, lo hacía menos, le recordaba constantemente que no era familia de verdad. Tú no tienes derecho a opinar sobre las decisiones de esta familia, le decía cuando eran adolescentes. Tú eres solo el hijo de la segunda esposa de mi papá. Rosa sufría por eso. Me lo platicaba en las noches, cuando estábamos solos en nuestra recámara. Carlos, me duele ver cómo Diego trata a Mateo, me decía con tristeza. Mateo lo quiere como hermano mayor, pero Diego no le da oportunidad. Ya va a cambiar, le decía yo, aunque en el fondo sabía que no iba a cambiar. Cuando crezcan, van a entenderse mejor. Pero no cambió. Nunca cambió. Diego siguió viendo a Mateo como un intruso durante todos estos años. Y ahora, en el momento más difícil de mi vida, cuando necesitaba el apoyo de mis dos hijos, Diego estaba más preocupado por alejarme que por salvarme, mientras que Mateo, el que no era mi sangre, era el único que hablaba de pelear por mi vida. La mañana siguiente me despertaron voces en la cocina. Era temprano, apenas estaba saliendo el sol, pero ya había movimiento en la casa. Me levanté despacio y fui a ver qué pasaba. Mateo estaba preparando café y tortillas para el desayuno. Diego estaba sentado en la mesa con más folletos de asilos extendidos, hablando por teléfono. Sí, buenos días. Habla Diego Mendoza. Ayer llamé preguntando por los servicios, decía mientras Mateo lo fulminaba con la mirada desde la estufa. ¿Podrían mandarme información más detallada? Mi padre necesita atención especializada. Mateo aventó la tortilla que estaba volteando con más fuerza de la necesaria. El ruido hizo que Diego volteara a verlo con molestia. ¿Te puedo llamar más tarde?, le dijo a la persona del teléfono. Sí, perfecto, gracias. Colgó y me miró como si acabara de resolver todos nuestros problemas. Buenos días, papá. Estaba confirmando algunas citas para que conozcas las instalaciones. Me dijo con una sonrisa que no me llegó al corazón. No voy a conocer ninguna instalación, le respondí secamente. Ya te dije ayer cuál es mi decisión. Papá, sé razonable, insistió. Al menos ve a conocer los lugares. Tal vez te sorprendas gratamente. Mateo se acercó con una taza de café recién hecho y me la puso enfrente con cuidado, como si fuera una medicina preciosa. ¿Cómo amaneció hoy, jefe?, me preguntó con esa preocupación genuina que siempre mostraba. Mejor, hijo, gracias. Diego frunció el ceño cuando escuchó que le dije hijo a Mateo. Siempre le había molestado eso, que yo tratara a su hermanastro con el mismo cariño que a él. Papá, dijo Diego, tenemos que hablar de alternativas reales. Los tratamientos de diálisis son caros y desgastantes. Un trasplante es riesgoso a tu edad. Pero un lugar especializado en cuidados geriátricos... Ya basta, explotó Mateo, y tanto Diego como yo nos sorprendimos por su vehemencia. Ya basta de hablar de asilos y de rendirse. Se acercó a la mesa donde estaban los folletos y los barrió todos al suelo con un movimiento del brazo. «No vas a ir a ningún asilo, don Carlos», me dijo con los ojos brillantes de determinación. «Vamos a pelear esto juntos y lo vamos a ganar». Diego se levantó furioso de su silla. «¿Quién te crees que eres para tomar decisiones sobre mi padre?», le gritó. «Tú no eres familia de sangre. No tienes derecho a meterte en nuestros asuntos». «Tengo más derecho que tú», le gritó Mateo de vuelta. «Yo he estado aquí todos los días. Yo lo he cuidado cuando ha estado enfermo. Yo soy quien conoce sus medicinas, sus doctores, sus necesidades. Pero yo soy su hijo de verdad,
rugió Diego con la cara roja de coraje. Tú eres solo el hijo de Rosa. Cuando ella murió, tu lugar en esta familia debería haber terminado. El silencio que siguió fue tan pesado que hasta los pájaros en el patio parecieron callarse. Mateo se quedó ahí parado, con los puños apretados y las lágrimas corriendo por la cara, pero sin bajar la mirada. Esta es mi familia, dijo con voz quebrada pero firme. Don Carlos es mi padre. Usted me crió, me educó, me enseñó a ser hombre, y yo no lo voy a abandonar ahora. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y me miró directamente a los ojos. No importa lo que diga Diego. No importa que no sea su sangre. Yo voy a estar aquí para lo que necesite, don Carlos, para todo lo que necesite. Y en ese momento supe, con la claridad que solo da el dolor verdadero, quién era realmente mi hijo. Esa tarde, cuando Diego se fue a su casa, llevándose su coraje y sus folletos arrugados, Mateo se quedó conmigo en la cocina, ayudándome a levantar los papeles del suelo. Había una quietud extraña entre nosotros, como cuando pasa una tormenta muy fuerte y el aire queda limpio pero pesado. Jefe, me dijo mientras recogía los últimos pedazos de papel. ¿Puedo preguntarle algo? Claro, hijo. Lo que quieras. Se sentó en la silla donde había estado Diego y me miró con esa seriedad que tenía desde niño cuando algo lo preocupaba mucho. ¿Usted de verdad quiere pelear esta enfermedad? ¿De verdad quiere intentar el trasplante? Por supuesto, le respondí sin dudar. No estoy listo para morirme, Mateo. Tengo muchas cosas por hacer todavía. Asintió despacio, como si estuviera tomando una decisión muy importante en su cabeza. Se quedó callado un rato largo, viendo sus manos que tenían algunas cicatrices pequeñas de cuando aprendía carpintería conmigo de muchacho. Entonces vamos a pelearlo, me dijo finalmente. Cueste lo que cueste. No supe en ese momento lo que realmente significaban esas palabras. No sabía que mi hijastro ya había empezado a hacer algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Los días siguientes fueron raros. Mateo salía más temprano al trabajo y regresaba más tarde, pero siempre con alguna disculpa. Que si tenían mucho trabajo en el banco, que si tenía que quedarse a hacer inventarios, que si había junta de empleados. Yo lo creía porque Mateo nunca había sido mentiroso, pero algo en su manera de evitar mi mirada me hacía sospechar. Diego, por su parte, seguía con su campaña de convencimiento. Aparecía en la casa cada 2 o 3 días con nuevos folletos, nuevas opciones, nuevos argumentos sobre por qué yo debería ser realista sobre mi situación. Papá, mira este lugar, me decía mostrándome fotos de jardines bonitos y cuartos limpios. Tiene servicio médico las 24 horas. Sería como tener un hospital personal, pero más cómodo. Ya te dije que no, Diego, le respondía cada vez, pero él seguía insistiendo como agua que va horadando la piedra gota a gota. Una mañana de jueves, Mateo no preparó el desayuno como siempre. Lo encontré en la cocina tomando café solo, vestido con su uniforme del banco, pero con cara de no haber dormido bien. ¿Te sientes mal, hijo?, le pregunté preocupado. No, don Carlos, solo un poco cansado, me respondió, pero había algo en su voz que no sonaba normal. Se levantó para irse al trabajo, pero antes de salir se acercó y me abrazó más fuerte y más largo de lo que solía hacerlo. Lo quiero mucho, jefe, me dijo en el oído. Nunca lo olvide. Y yo a ti, muchacho. ¿Por qué me dices eso ahorita? Así nomás, respondió con una sonrisa que no me convenció del todo. A veces hay que decir las cosas importantes antes de que sea muy tarde. Esa tarde, cuando regresé de mi taller, encontré a Mateo sentado en la sala esperándome.
Tenía unos papeles en las manos y una expresión que no le había visto nunca. Mezcla de miedo, determinación y algo parecido a la paz. Don Carlos, me dijo sin rodeos, tengo que decirle algo importante. Se me heló la sangre. En mi experiencia, cuando alguien empieza una conversación así, lo que viene después nunca es bueno. Fui al Hospital San Miguel esta semana. Siguió hablando mientras yo me sentaba despacio en mi silla de siempre. Me hice todos los estudios necesarios. ¿Qué estudios, hijo? Para ver si podía ser donador compatible para su trasplante de riñón. El mundo se me paró ahí mismo. Mi hijastro, el muchacho que Diego siempre decía que no era mi familia de verdad, había ido por su cuenta a ver si podía darme uno de sus riñones. Mateo, le dije con voz temblorosa, ¿por qué hiciste eso sin decirme? Porque sabía que usted no me iba a dejar, respondió con esa honestidad suya que siempre me había gustado. Y porque alguien en esta familia tenía que hacer lo correcto. Me enseñó los papeles que tenía en las manos. Eran resultados de laboratorio, estudios de compatibilidad, análisis médicos que no entendía completamente, pero que tenían muchos números y palabras técnicas. ¿Y qué dicen?, le pregunté, aunque por su cara ya me imaginaba la respuesta. Somos compatibles, don Carlos. Puedo darle uno de mis riñones y los dos vamos a estar bien. Compatibles. Mi hijastro y yo éramos compatibles. El muchacho que no llevaba mi sangre podía salvarme la vida con un pedazo de su propio cuerpo. Me quedé callado mucho rato, viendo esos papeles que representaban la diferencia entre vivir y morir. Mateo esperó pacientemente, como siempre hacía cuando yo necesitaba tiempo para procesar las cosas importantes. Hijo, le dije finalmente, no puedo aceptar eso. No puedo pedirte que sacrifiques tu salud por mí. No me está pidiendo nada, don Carlos. Yo se lo estoy ofreciendo, me respondió con una firmeza que me recordó a su madre cuando tomaba decisiones definitivas. Los doctores dicen que es una operación segura. La gente vive perfectamente bien con un solo riñón. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si te pasa algo por mi culpa? ¿Y si a usted le pasa algo por no intentarlo? Me contestó de vuelta. Don Carlos, usted me salvó la vida cuando éramos pobres y no teníamos a nadie. Usted me crió, me educó, me enseñó a ser hombre de bien. Ahora me toca a mí salvarlo a usted. Ese mismo día llegó Diego a la casa con más folletos y una actitud más insistente que nunca. Traía a Paloma con él, como refuerzo moral para convencerme. Papá, me dijo incluso antes de sentarse, ya no podemos seguir posponiendo esta decisión. Tu salud está empeorando y necesitas cuidados especializados. Diego, le dije, Mateo y yo tenemos algo que decirte. Le conté sobre los estudios de compatibilidad, sobre la posibilidad real del trasplante, sobre la esperanza que habíamos encontrado. Esperaba que se pusiera contento, que entendiera que había una solución para mantenerme vivo y sano. Pero la reacción de Diego fue completamente diferente a lo que yo esperaba. Se puso pálido primero, después rojo de coraje. Se levantó de su silla y empezó a caminar por la sala como animal enjaulado. ¿Estás loco?, le gritó a Mateo. ¿Cómo se te ocurre hacer algo así sin consultarnos? Lo consulté con la única persona que importaba, respondió Mateo tranquilamente. Con don Carlos. Yo soy el hijo legítimo aquí, rugió Diego. Las decisiones médicas familiares se toman conmigo. ¿Dónde estabas tú cuando había que tomar esas decisiones?, le preguntó Mateo sin alterarse. ¿Dónde estabas cuando había que acompañarlo al doctor, cuando había que cuidarlo cuando se sentía mal?
Yo estaba trabajando para mantener a mi familia, le gritó Diego. No todos podemos quedarnos de arrimados viviendo de la caridad ajena. Ahí estaba otra vez, esa manera cruel que tenía Diego de recordarle a Mateo que no era bienvenido en nuestra familia. Paloma lo jaló del brazo tratando de calmarlo, pero él estaba fuera de sí. Además, siguió gritando, ¿quién te dijo que tenemos dinero para pagar una operación tan cara? ¿Crees que los trasplantes salen gratis? Ya averigüé los costos, respondió Mateo con calma. Podemos pagar entre los dos, con mi ahorro del banco y vendiendo algunas herramientas del taller. Vendiendo las herramientas, se burló Diego. ¿Y de qué va a vivir papá después, si sobrevive a la operación? Va a vivir porque va a estar vivo, le contestó Mateo con una lógica tan simple que hasta un niño la entendería. Pero Diego no quería entender. Se acercó a mí con esos folletos arrugados de tanto manejarlos. Papá, por favor, sé sensato. Me suplicó con voz diferente, más suave, como cuando era niño y quería convencerme de algo. Mira estos lugares, son hermosos, tienen jardines, actividades, gente de tu edad. Podrías ser feliz ahí. Sin ti, sin Mateo, sin mi casa, sin mis cosas, le dije tristemente. ¿Cómo voy a ser feliz lejos de mi familia? Nosotros te visitaríamos, me aseguró, pero hasta él sabía que era mentira. Cada semana, cada fin de semana. Diego, le dije con toda la paciencia que me quedaba. Agradezco tu preocupación, pero mi decisión está tomada. Vamos a intentar el trasplante. Se quedó callado un momento y después hizo algo que me partió el corazón en pedacitos. Sacó unos papeles diferentes de su bolsa, papeles oficiales que había estado escondiendo. Entonces vas a tener que firmar esto primero, me dijo poniéndolo sobre la mesa. ¿Qué es? Un poder legal para que yo pueda manejar tus bienes en caso de que la operación salga mal. Explicó como si fuera lo más normal del mundo. Para proteger la casa, el taller, tus ahorros. Mateo se acercó y leyó los papeles por encima de mi hombro. Esto no es un poder temporal, dijo con voz grave. Esto es una transferencia completa de propiedades. Es para proteger todo, insistió Diego. Si papá muere en la operación, alguien tiene que hacerse cargo de sus bienes legalmente. ¿Y por qué no puede ser don Carlos quien se haga cargo de sus propios bienes cuando salga bien de la operación? Preguntó Mateo con esa lógica implacable suya. Porque las probabilidades de éxito son muy bajas, respondió Diego. Hay que ser realistas. No voy a firmar eso, le dije con firmeza. Y vamos a hacer la operación de todos modos. Diego se puso furioso otra vez. Recogió sus papeles y sus folletos con movimientos bruscos. Está bien, me gritó. Hagan su operación imposible. Gasten todo el dinero en algo que no va a funcionar. Pero no vengan a pedirme ayuda cuando todo salga mal. No le vamos a pedir nada, le dijo Mateo tranquilamente. Nunca le hemos pedido nada. Diego se fue de la casa dando portazos, llevándose a Paloma que parecía avergonzada de toda la escena. Mateo y yo nos quedamos solos en la sala, rodeados del silencio pesado que quedó después de la tormenta. ¿Estás seguro de esto, don Carlos?, me preguntó Mateo después de un rato. La pregunta es si tú estás seguro, hijo. Tú eres quien está arriesgando su cuerpo por mí. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, me respondió con esa sonrisa que tenía desde niño cuando tomaba decisiones importantes. 2 semanas después, estábamos en el Hospital San Miguel, en cuartos contiguos, preparándonos para la operación que iba a cambiar nuestras vidas para siempre. Mateo había arreglado todo con una eficiencia que me sorprendió. Los doctores, los horarios, los pagos, los permisos en el trabajo.
La noche antes de la cirugía, me asomé por la puerta que conectaba nuestros cuartos y lo vi sentado en su cama escribiendo una carta. ¿Qué escribes, hijo? Una carta para usted, por si algo sale mal, me dijo sin levantar la vista. No va a salir nada mal. Lo sé, jefe, pero uno nunca sabe. Esa noche casi no pude dormir. No por miedo a la operación, sino por la enormidad de lo que Mateo estaba haciendo por mí. Ese muchacho que había llegado a mi vida como un regalo inesperado, que había crecido bajo mi techo, sin llevar mi sangre pero llevando mi apellido, estaba dispuesto a darme literalmente un pedazo de su cuerpo para mantenerme vivo. La operación duró 6 horas. Cuando desperté en la sala de recuperación, lo primero que pregunté fue por Mateo. La operación salió perfecta, me dijo la doctora Hernández con una sonrisa. Tanto para usted como para el donador. Su nuevo riñón ya está funcionando muy bien. ¿Cómo está mi hijo? Está bien, don Carlos, descansando en su cuarto. Podrá verlo en unas horas. Mi hijo. Le había dicho mi hijo a la doctora, sin pensarlo, de manera automática. Porque eso era lo que sentía en ese momento. Que Mateo era más mi hijo que nunca. Unidos ahora no solo por el cariño, sino por la sangre que corría por su riñón dentro de mi cuerpo. Durante los 3 días que estuvimos hospitalizados, Diego no apareció ni una sola vez. No vino a ver cómo había salido yo de la operación. No vino a agradecerle a Mateo por haber salvado a su padre. No vino siquiera a asegurarse de que estuviéramos vivos. Mateo, desde su cama al lado de la mía, se recuperaba con una fortaleza que me llenaba de orgullo y de culpa al mismo tiempo. ¿Te duele mucho, hijo?, le preguntaba cada rato. Nada que no valga la pena, jefe, me respondía con esa sonrisa suya. ¿Cómo se siente usted? Como si hubiera nacido de nuevo. Y era cierto. Sentía una energía que no había tenido en meses, una claridad mental que la enfermedad me había quitado. El riñón de Mateo estaba funcionando dentro de mí como si hubiera estado ahí desde siempre. Pero más que la mejoría física, lo que me tenía pensativo era la mejoría emocional. Por fin veía con claridad total quién era mi verdadero hijo, quién merecía mi amor y mi herencia, quién había demostrado con hechos y no con palabras lo que significaba la familia de verdad. Una tarde, mientras Mateo dormía en la cama de al lado, me quedé viendo por la ventana del hospital hacia las montañas que rodean Guadalajara. Pensé en María, mi primera esposa, la madre de Diego. Recordé cosas que había tratado de olvidar durante años. Sus salidas largas que no me explicaba bien, sus conversaciones telefónicas susurradas que terminaban abruptamente cuando yo entraba al cuarto, su manera de evitar mi mirada cuando le preguntaba sobre su día. Recordé especialmente esos últimos meses antes de que muriera, cuando Diego tenía 14 años y ya se parecía mucho a alguien que no era yo. La forma de caminar, los gestos con las manos, hasta la manera de fruncir el ceño cuando se enojaba. Todo me recordaba a Rafael, nuestro vecino de la casa de atrás, el hombre que siempre encontraba pretextos para hablar con María cuando yo no estaba. Durante años había empujado esas sospechas al fondo de mi corazón, diciéndome que eran imaginaciones de hombre celoso, que Diego era mi hijo sin importar a quién se pareciera. Pero ahora, viendo la diferencia entre el amor verdadero que me demostraba Mateo y la frialdad calculadora de Diego, esas viejas dudas regresaron como fantasmas que nunca se habían ido del todo. ¿En qué piensa, jefe?, me preguntó Mateo, que había despertado y me estaba viendo desde su cama. En la familia, le respondí honestamente. En lo que realmente significa ser padre e hijo. ¿Y qué significa?, me preguntó con genuina curiosidad.
Significa lo que tú acabas de hacer por mí, muchacho. Eso es lo que significa. Mateo sonrió y cerró los ojos otra vez, satisfecho con mi respuesta. Yo me quedé despierto un rato más, planeando en mi cabeza lo que iba a hacer cuando saliéramos del hospital. Era tiempo de poner las cosas en su lugar. Era tiempo de que la justicia y el amor se encontraran por fin en mi familia. La recuperación fue más rápida de lo que esperábamos los doctores. En 2 semanas ya estaba de vuelta en mi casa de la calle Libertad, caminando por mi patio donde Rosa había cultivado sus flores de cempasúchil, sintiendo cómo el riñón de Mateo trabajaba dentro de mí como un reloj suizo. Cada mañana despertaba con una energía que no había sentido en años, como si el muchacho me hubiera regalado no solo su órgano, sino también su juventud. Mateo se recuperó aún más rápido que yo. Ese chamaco tiene la fortaleza de los robles de la sierra. A la semana ya estaba preparándome el desayuno como siempre, moviéndose con cuidado, pero sin quejarse nunca del dolor en su costado izquierdo, donde los doctores habían hecho la incisión para sacar su riñón y dármelo a mí. Cuando le preguntaba cómo se sentía, siempre me respondía lo mismo. Perfectamente bien, jefe. Como si no hubiera pasado nada. Diego no había vuelto a la casa desde aquella pelea antes de la operación. Ni una llamada, ni una visita, ni siquiera un mensaje con algún vecino preguntando cómo habíamos salido de la cirugía. Era como si su padre y su hermano hubieran desaparecido del mundo y a él no le importara ni tantito. Mateo nunca comentaba nada sobre la ausencia de Diego, pero yo veía en sus ojos que le dolía esa indiferencia, especialmente después de lo que había hecho por salvarme. Una tarde, mientras Mateo había ido al banco a arreglar unos papeles de su incapacidad médica, decidí caminar hasta la casa de mi compadre Joaquín para platicar un rato. Necesitaba salir de mi cabeza. Necesitaba aire fresco y conversación de hombre mayor que entendiera las complicaciones de la vida familiar. Joaquín me recibió en su patio con cerveza fría y esa sonrisa suya de siempre. Llevábamos 40 años de amistad, habíamos criado hijos juntos, habíamos enterrado esposas juntos, habíamos celebrado nietos y llorado decepciones como hermanos que no comparten sangre, pero sí comparten historia. Carlos me dijo después de que le conté sobre la operación y la actitud de Diego. A mí siempre me dio mala espina ese muchacho. ¿Por qué dices eso, compadre? No sé, desde chico tenía algo que no me cuadraba. Demasiado calculador para su edad, demasiado frío con su propia familia. Se tomó un trago de cerveza y me miró con esos ojos suyos que habían visto mucho mundo. ¿Te acuerdas de Rafael Morales? Rafael Morales, el vecino de la casa de atrás cuando vivíamos en la colonia Santa María, antes de mudarnos a esta casa de la calle Libertad. Un hombre alto, moreno, con esos ojos verdes que las mujeres encontraban atractivos. Trabajaba en una ferretería del centro y siempre tenía dinero para invitar tragos en las fiestas del barrio. Me acuerdo, le dije, aunque prefería no acordarme. Ese cabrón andaba muy pegado a María en los últimos tiempos. Siguió Joaquín con cuidado, como quien camina en terreno peligroso. Mi difunta Esperanza me platicaba cosas que veía, cosas que oía por ahí. ¿Qué tipo de cosas? Que lo veían llegar a tu casa cuando tú no estabas, que María salía seguido con él a hacer mandados, que en las fiestas se quedaban platicando apartados mientras tú trabajabas o atendías a otros compadres. Me quedé callado, sintiendo cómo esas viejas heridas que creía cerradas empezaban a sangrar otra vez. Joaquín siguió hablando con esa honestidad brutal que solo tienen los amigos de verdad cuando ya no hay tiempo para mentiras piadosas.
Y hay algo más, Carlos. Algo que nunca te dije porque María ya había muerto y para qué remover el dolor. Dímelo ahora. Diego se parece mucho a Rafael, demasiado. Los mismos ojos, la misma manera de caminar, hasta la misma forma de sonreír cuando quiere conseguir algo. Ahí estaba la verdad que había estado evitando durante 36 años. Diego no se parecía a mí, nunca se había parecido a mí. Tenía los ojos verdes de Rafael, su altura, su complexión delgada, su manera de moverse con esa confianza que yo nunca tuve. Incluso su carácter frío y calculador era igual al de Rafael, que siempre veía a la gente como si fueran números en una cuenta bancaria. ¿Tú crees que...? Empecé a preguntar, pero no pude terminar la frase. Yo no creo nada, compadre, me respondió Joaquín con sabiduría de viejo. Pero si fuera yo, querría saber la verdad. Especialmente ahora que has visto la diferencia entre un hijo del corazón y un hijo que solo lleva tu apellido. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto en mi cama recordando detalles que había ignorado o justificado durante décadas. La manera como María evitaba mi mirada cuando llegaba tarde de sus visitas a su hermana. Las veces que encontré a Diego comportándose de maneras que no se parecían en nada a como yo era de niño. Su frialdad conmigo desde pequeño, como si intuitivamente supiera que yo no era realmente su padre. Recordé el día que nació, hace 35 años. María había tenido un parto difícil y cuando finalmente pude verlo en el hospital, pensé que todos los bebés se veían iguales, que el parecido vendría con el tiempo. Pero el tiempo solo había hecho más evidentes las diferencias entre nosotros. Al día siguiente, cuando Mateo se fue al banco, llamé al Hospital San Miguel y pedí hablar con la enfermera Concepción, una mujer mayor que había estado muy atenta conmigo durante la operación. Le expliqué mi situación con delicadeza, sin dar muchos detalles, pero dejando claro que necesitaba hacer un examen de ADN de manera discreta. Don Carlos, me dijo con esa comprensión que solo tienen las mujeres que han visto sufrir a muchas familias. Yo tengo una sobrina que trabaja en un laboratorio privado. Es gente de confianza y manejan estos casos con mucha discreción. ¿Qué necesito hacer? Consiga una muestra de cabello de la persona en cuestión, algo que tenga raíz. Y tráigame también una muestra suya. En una semana tenemos los resultados. Esa misma tarde, mientras preparaba café en la cocina, decidí hacer lo que tenía que hacer. Diego había venido finalmente a la casa, no para preguntar por mi salud o para agradecer a Mateo, sino para recoger unas herramientas que había dejado prestadas meses atrás. Estuvo apenas 20 minutos, frío y distante como siempre, tratando a Mateo como si fuera invisible. Cuando se fue al baño, aproveché para entrar rápidamente a la sala donde había dejado su chamarra. En el bolsillo interior encontré el peine que siempre cargaba, uno de esos peines negros de plástico que usan los hombres que se cuidan mucho el cabello. Tenía varios pelos enredados entre las púas, perfectos para lo que necesitaba. Con mucho cuidado tomé los pelos más largos, los que tenían raíz visible, y los guardé en un sobre pequeño que había preparado. Mi muestra fue más fácil. Me arranqué algunos cabellos de la coronilla, donde todavía tengo pelo suficiente, y los puse en otro sobre separado. ¿Se siente bien, don Carlos?, me preguntó Mateo cuando regresó Diego del baño. Lo veo un poco nervioso. Estoy bien, hijo. Solo un poco cansado. Diego se despidió secamente, sin siquiera preguntarme cómo me sentía después de la operación. Tomó sus herramientas y se fue sin más ceremonia, como si hubiera venido a una tienda a comprar algo
y no a la casa de su padre, que acababa de salvar de la muerte. Al día siguiente fui al hospital y le entregué las muestras a la enfermera Concepción. Me dijo que en una semana tendría los resultados, que no me preocupara, que todo se manejaría con la mayor discreción posible. Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada día despertaba pensando en lo que podían revelar esos análisis, en cómo iban a cambiar las cosas si mis sospechas se confirmaban. Mateo notó que andaba distraído, pero cuando me preguntaba qué me pasaba, yo le decía que todavía me estaba acostumbrando a sentirme sano otra vez. A veces el cuerpo se tarda en creer que ya está bien, le expliqué una mañana mientras desayunábamos. Pero se siente bien, ¿verdad? El riñón está funcionando como debe ser, me preguntó con esa preocupación suya que nunca se acababa. Perfecto, hijo. Funciona perfecto. Gracias a ti. El viernes de esa semana, la enfermera Concepción me llamó al taller. Don Carlos, ya tenemos los resultados. ¿Puede venir al hospital? ¿Puede decirme por teléfono? Es mejor que venga. Son cosas que es mejor platicar en persona. Llegué al hospital con el corazón golpeándome el pecho como martillo contra yunque. La enfermera me recibió en una oficina pequeña que olía a medicinas y a papel viejo. Tenía un sobre manila en las manos y una expresión seria que me confirmó lo que ya sabía en el fondo de mi corazón. Don Carlos, me dijo con suavidad, los resultados muestran que no hay relación genética entre usted y la persona de la muestra. No hay relación genética. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras pesadas. Diego no era mi hijo biológico. 35 años criando, educando, queriendo a un muchacho que llevaba la sangre de otro hombre. 35 años siendo engañado por María, la mujer que había prometido serme fiel hasta que la muerte nos separara. ¿Está segura?, le pregunté, aunque sabía que los laboratorios no se equivocan en estas cosas. Completamente segura, don Carlos. El margen de error en estos exámenes es prácticamente inexistente. Me quedé sentado en esa silla de hospital, sintiendo cómo se me reorganizaba toda la vida en la cabeza. Diego, mi hijo legítimo, el que siempre había presumido su derecho de sangre sobre Mateo, no era mi hijo en absoluto. Era el hijo de Rafael Morales y de mi primera esposa infiel. ¿Necesita que le explique algo más?, me preguntó la enfermera con gentileza. No, señora. Muchas gracias por su ayuda. Don Carlos, estos asuntos de familia son muy delicados. Si necesita hablar con alguien, aquí estamos para ayudarlo. Salí del hospital caminando como sonámbulo por las calles de Guadalajara. La ciudad se veía igual que siempre, pero yo me sentía completamente diferente, como si hubiera estado viviendo dentro de una mentira durante décadas y por fin hubiera salido al aire libre. Pensé en María, muerta hace ya 15 años, y sentí una mezcla de dolor y liberación. Dolor por el engaño, por los años de mentiras, por haber criado al hijo de otro hombre creyendo que era mío. Pero también liberación, porque por fin entendía por qué Diego nunca había sentido amor verdadero por mí, por qué siempre había sido tan frío y calculador. Cuando llegué a casa, Mateo estaba en la cocina preparando la comida. Al verme llegar con esa cara que debía tener, se acercó preocupado. ¿Qué pasó, jefe? ¿Se siente mal? No, hijo, me siento clarificado. ¿Clarificado? A veces la vida te enseña verdades que duelen, pero que necesitabas saber. Le dije sentándome en mi silla de siempre. Y a veces te confirma cosas hermosas que ya sabías en el corazón. Mateo me sirvió un vaso de agua fresca y se sentó frente a mí con esa atención total que siempre me daba cuando intuía que algo importante estaba pasando.
¿Qué aprendió hoy, don Carlos? Aprendí que la familia de verdad no se hace con sangre, hijo. Se hace con amor, con lealtad, con sacrificio. Se hace con gente que está dispuesta a darte su riñón para salvarte la vida. No con gente que te quiere mandar a un asilo para no gastar dinero en cuidarte. Mateo sonrió con esa sonrisa suya que me llegaba directo al corazón. Eso ya lo sabíamos, ¿no? Tú tal vez ya lo sabías. Yo me tardé un poco más en entenderlo completamente. Esa tarde llamé al notario don Esteban Ramírez, un hombre mayor que había manejado mis papeles legales durante años. Le dije que necesitaba hacer algunos cambios importantes en mi testamento y que era urgente. ¿Qué tipo de cambios, don Carlos? Cambios que reflejen la realidad de mi familia, don Esteban. Cambios que pongan las cosas en su lugar correcto. ¿Puede venir el lunes en la mañana? Podemos revisar todo con calma. Ahí estaré. Esa noche, después de cenar, me quedé despierto en mi cuarto, pensando en todo lo que había descubierto. Diego no era mi hijo biológico, pero Mateo sí era mi hijo en todos los sentidos que importaban. Un hijo del corazón que había demostrado con hechos su amor filial, que había arriesgado su propia salud para salvarme, que había estado a mi lado en los momentos más difíciles. Y ahora, de una manera extraña y hermosa, Mateo y yo compartíamos algo más profundo que la sangre. Compartíamos vida. Su riñón latía dentro de mí, su salud se había vuelto mi salud, su generosidad corrían por mis venas cada segundo del día y de la noche. Pensé en Rosa, mi querida Rosa, y en cómo estaría orgullosa de su hijo. Ella siempre supo que Mateo tenía un corazón noble, que era capaz de grandes sacrificios por la gente que amaba. Si pudiera verlo ahora, le diría que crió al mejor hombre que he conocido en mi vida. También pensé en Diego y sentí más pena que coraje. Ese muchacho había crecido sin saber quién era su padre verdadero. Había vivido 35 años creyendo una mentira sobre su identidad. Pero eso no justificaba su frialdad, su egoísmo, su manera de tratar a Mateo como ciudadano de segunda clase en nuestra familia. El lunes por la mañana fui a la oficina del notario don Esteban. Su bufete olía a libros viejos y a tinta de pluma, como todas las oficinas donde se manejan documentos importantes. Me recibió con esa cortesía profesional que había mantenido durante todos los años que lo conocía. Don Carlos, me da mucho gusto verlo recuperado de su operación. ¿Cómo se siente? Como nuevo, don Esteban, como si hubiera nacido otra vez. ¿Y qué cambios quiere hacer en su testamento? Le expliqué la situación sin entrar en detalles sobre el ADN o las infidelidades del pasado. Le dije simplemente que había llegado el momento de reconocer oficialmente a Mateo como mi hijo legítimo, de adoptarlo formalmente aunque ya fuera un hombre adulto, y de dejarle toda mi herencia. ¿Y su otro hijo? ¿Diego? Diego ya no va a ser beneficiario de mi testamento, le dije con firmeza. Ha demostrado que no tiene el carácter ni los valores que espero de un hijo. Don Esteban me miró por encima de sus anteojos con esa expresión que ponen los abogados cuando van a decir algo importante. Don Carlos, estos cambios tan drásticos pueden causar problemas legales después. ¿Está completamente seguro? Nunca he estado más seguro de nada en mi vida. Entonces vamos a preparar los documentos. Va a necesitar que Mateo venga a firmar los papeles de adopción y también necesitamos testigos para el Nuevo Testamento. ¿Cuánto tiempo toma todo esto? Una semana, máximo 2. Pero don Carlos, le recomiendo que piense bien cómo va a manejar esta situación con Diego. Estos asuntos familiares pueden volverse muy complicados. Ya lo pensé, don Esteban.
y ya sé exactamente cómo lo voy a manejar. Regresé a casa con una sensación de paz que no había tenido en años. Por fin las cosas iban a estar en su lugar correcto. Por fin la justicia y el amor se iban a encontrar en mi familia. Mateo, mi verdadero hijo, iba a recibir lo que merecía. Y Diego iba a aprender que las acciones tienen consecuencias, que el amor filial no se puede fingir cuando llega la hora de la verdad. ¿Cómo le fue con el notario, jefe?, me preguntó Mateo cuando llegué. Muy bien, hijo. Muy bien. Pronto vas a entender por qué. La semana que siguió a mi visita con el notario fue la más tranquila que había tenido en meses. Despertar cada mañana sintiendo cómo el riñón de Mateo trabajaba perfectamente dentro de mí me llenaba de una gratitud tan profunda que a veces se me salían las lágrimas mientras tomaba mi café. Mateo había regresado ya al banco, pero seguía cuidándome como si yo fuera de cristal, preparándome comidas especiales, asegurándose de que tomara mis medicinas a tiempo, preguntándome cada rato cómo me sentía. Jefe, tiene que descansar más, me decía cuando me veía trabajando en el taller. Los doctores dijeron que todavía está en recuperación. Me siento tan bien que se me olvida que estuve enfermo, le respondía, y era la pura verdad. Tenía más energía que cuando tenía 50 años. Don Esteban había trabajado rápido con los papeles. Los documentos de adopción estaban listos, el Nuevo Testamento redactado con letra clara y sin lugar a malentendidos. Solo faltaba la firma de Mateo y la ceremonia que había planeado en mi cabeza durante días. Una ceremonia que le iba a cambiar la vida a mi verdadero hijo y que le iba a enseñar a Diego la lección más importante de su existencia. El miércoles por la tarde, mientras Mateo preparaba quesadillas para la cena, llegó Diego a la casa. Venía con esa actitud suya de siempre, como si fuera el dueño del lugar, pero esta vez traía algo diferente en los ojos, algo parecido a la urgencia. Buenas tardes, me dijo secamente, sin siquiera preguntarme cómo me sentía después de la operación que me había salvado la vida. Buenas tardes, Diego. ¿A qué debo tu visita? Mateo salió de la cocina secándose las manos en el delantal. Saludó a Diego con cortesía, pero sin calidez. Había aprendido durante años que no valía la pena intentar ser cariñoso con alguien que lo veía como intruso en su propia casa. Vengo a hablar de cosas importantes, papá, dijo Diego acomodándose en el sillón principal como si fuera una junta de negocios. Cosas que no podemos seguir posponiendo. ¿Qué cosas? Tu situación legal, la casa, el taller, tus bienes. Ahora que saliste bien de la operación, es momento de poner todo en orden. Mateo y yo intercambiamos una mirada rápida. Ahí venía Diego con sus pretensiones de siempre, pero esta vez yo estaba completamente preparado para lo que iba a decir. ¿Qué propones?, le pregunté fingiendo curiosidad. Que traspases la casa y el taller a mi nombre, dijo como si fuera lo más natural del mundo. Soy tu hijo legítimo, soy el heredero natural de todo lo que has construido durante tu vida. ¿Y por qué debería hacer eso ahorita que estoy sano y fuerte? Porque ya tienes 68 años, papá. Porque acabas de salir de una operación mayor. Porque es lo correcto hacer estos trámites mientras estás bien, para evitar problemas legales después. Mateo se tensó como cuerda de guitarra. Veía venir la misma discusión de siempre, el mismo desprecio disfrazado de practicidad. Pero yo tenía otros planes para esta conversación. ¿Y qué pasa con Mateo en tus planes?, le pregunté. Diego lo volteó a ver con esa expresión suya de fastidio, como quien ve un mueble que estorba en la sala. Mateo no es familia de sangre, dijo con frialdad. Cuando tú faltes,
No tiene ningún derecho legal sobre estos bienes. Lo correcto sería que busque su propio camino, que haga su propia vida. ¿Su propio camino?, repetí lentamente. ¿Te refieres al muchacho que me salvó la vida dándome uno de sus riñones? Eso fue su decisión, respondió Diego sin inmutarse. Una decisión impulsiva y innecesaria, pero no le da derechos legales sobre la herencia familiar. Mateo se levantó del banquito donde estaba sentado. Vi cómo apretó los puños, cómo se le tensó la mandíbula, pero se controló como siempre había hecho durante años de humillaciones. No estoy pidiendo nada, dijo con voz firme pero respetuosa. Nunca he pedido nada. Exacto, le contestó Diego con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Y es mejor que siga siendo así. Me levanté despacio de mi silla, sintiendo cómo la sangre me hervía en las venas. Pero no era momento de explotar todavía. Era momento de poner en marcha el plan que había estado preparando. Tienen razón los dos, dije con calma. Es momento de poner las cosas en orden. Es momento de que esta familia sepa exactamente cómo van a ser las cosas. Diego sonrió satisfecho, creyendo que había ganado la discusión. Pero no vamos a hablar esto aquí parados, seguí diciendo. Vamos a hacerlo como debe ser, con toda la familia presente. ¿Qué familia?, preguntó Diego. Somos nosotros tres. Exacto. Pero también voy a llamar a Paloma, a don Esteban el notario, y a los vecinos que van a servir como testigos. ¿Testigos de qué? Del momento más importante en la historia de esta familia. Le respondí con una sonrisa que por primera vez en semanas era completamente sincera. Al día siguiente por la tarde, mi sala estaba llena como en las mejores fiestas de Navidad. Paloma había venido con Diego, aunque se veía incómoda y nerviosa. Don Esteban estaba sentado en una silla que habíamos traído del comedor, con un maletín lleno de documentos legales. Los compadres Joaquín y Evaristo habían venido como testigos, junto con doña Carmen, la vecina de enfrente que conocía a toda la familia desde hacía 20 años. Mateo andaba extrañamente nervioso, sirviéndole café a todo mundo y preguntándome cada 5 minutos si me sentía bien, si necesitaba algo, si no quería descansar un rato antes de lo que fuera que estaba planeando. Diego, por el contrario, estaba relajado y confiado, conversando con Paloma en voz baja sobre los cambios que pensaba hacer en la casa cuando fuera suya. Muy bien, dije cuando todos estuvieron acomodados. Los reuní aquí esta tarde porque es momento de poner las cosas claras en esta familia. Es momento de que todos sepan la verdad sobre quién es quién y quién merece qué. Diego se enderezó en su silla con esa sonrisa de satisfacción que ponía cuando creía que las cosas iban a salir como él quería. Como todos saben, continué, hace unas semanas estuve muy grave de los riñones. Los doctores me dijeron que necesitaba un trasplante urgente o me iba a morir en poco tiempo. Doña Carmen se persignó al escuchar esto. Los compadres asintieron gravemente. Don Esteban tomó notas en una libreta pequeña. Cuando les platiqué la situación a mis dos hijos, cada uno reaccionó de manera muy diferente. Seguí hablando, viendo cómo Diego empezaba a ponerse un poco incómodo al escuchar el rumbo de mi discurso. Diego, mi hijo mayor, se preocupó mucho por los costos del tratamiento. Investigó asilos donde pudiera pasar mis últimos días sin gastar tanto dinero en doctores y operaciones caras. Paloma le tocó el brazo a Diego con nerviosismo. Los vecinos se miraron entre ellos con cara de sorpresa. Un hijo que quiere mandar a su padre enfermo a un asilo no es algo que se vea bien en nuestras costumbres mexicanas. Mateo, por otro lado, continué, fue directamente al hospital a hacerse estudios médicos.
Sin decirme nada, sin pedirme permiso, se puso a averiguar si podía ser donador compatible para salvarme la vida. Mateo se puso colorado de pena al ser el centro de atención, pero los vecinos lo miraron con admiración evidente. Doña Carmen hasta suspiró como emocionada. Y resultó que era compatible perfecto. Seguí con mi relato. Así que Mateo me regaló uno de sus riñones para mantenerme vivo. Arriesgó su propia salud, pagó los gastos de su bolsillo y me salvó la vida. Eso ya lo sabemos, papá, interrumpió Diego con impaciencia. ¿Para qué los trajiste a todos aquí? ¿Para presumir lo que hizo Mateo? Los traje para que fueran testigos de la justicia, le respondí con voz firme. Para que vean cómo un padre agradecido reconoce a su verdadero hijo. Saqué de mi bolsillo los documentos que don Esteban había preparado y los puse sobre la mesa de centro donde todos pudieran verlos. Estos son los papeles de adopción legal de Mateo Herrera, para que oficialmente se convierta en Mateo Mendoza, mi hijo legítimo con todos los derechos que eso conlleva. Mateo se puso pálido de la impresión. Se levantó de su silla con las piernas temblorosas. Don Carlos, no es necesario, empezó a decir, pero yo lo interrumpí. Es completamente necesario, hijo. Es lo justo. Diego se puso de pie como resorte. Un momento, gritó con la cara roja de coraje. Eso no puede ser legal. Yo soy tu hijo de sangre. Él es solo familia política. Ah, la sangre, dije con una sonrisa que debió haberle advertido que algo estaba pasando. Qué interesante que menciones la sangre, Diego. Saqué de mi otra bolsa el sobre que contenía los resultados del laboratorio. Ese sobre que había guardado durante semanas esperando este momento exacto. Ya que hablas de sangre, creo que es momento de aclarar ese tema también. Diego frunció el ceño, confundido. Paloma se veía cada vez más nerviosa. Los vecinos estaban como hipnotizados viendo lo que parecía una telenovela en vivo. Hace unas semanas, por pura curiosidad, decidí hacerme un examen de ADN. Dije abriendo el sobre lentamente. Quería confirmar científicamente la relación de sangre entre nosotros. ¿Qué? Susurró Diego con voz estrangulada. Los resultados son muy interesantes, continué, sacando los papeles del laboratorio. Resulta que Diego Mendoza no tiene ninguna relación genética conmigo. Cero. Nada. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Diego se había puesto blanco como la cal. Paloma se llevó las manos a la boca ahogando un grito. Los vecinos se miraban entre sí sin poder creer lo que estaban escuchando. Eso significa, seguí hablando con calma, que mi primera esposa María me fue infiel, que Diego es hijo de otro hombre, y que durante 35 años he estado criando al hijo bastardo de mi vecino Rafael Morales. Mentira, gritó Diego con voz desesperada. Esos exámenes están equivocados. Yo soy tu hijo. Los laboratorios no se equivocan en estas cosas, le dije mostrándole los papeles. Puedes revisar los resultados tú mismo. Diego arrebató los documentos de mis manos y los leyó con ojos desesperados, buscando algún error, alguna esperanza de que todo fuera un malentendido. Pero la ciencia no miente, y los números estaban ahí claritos para quien quisiera verlos. Entonces, continué dirigiéndome a toda la sala. Resulta que el que no tiene derecho de sangre aquí es Diego. El que ha sido familia política durante toda su vida es él, no Mateo. Mateo estaba completamente inmóvil, procesando todo lo que estaba escuchando. Los vecinos murmuraban entre ellos comentarios de asombro. Pero hay algo todavía más hermoso en esta historia, seguí hablando,
sintiendo cómo se me llenaban los ojos de lágrimas de emoción. Resulta que ahora Mateo y yo sí compartimos sangre de verdad. Su riñón está dentro de mi cuerpo, su vida corre por mis venas. Cada latido de mi corazón bombea su generosidad por todo mi organismo. Me acerqué a Mateo y le puse las manos en los hombros. Este muchacho me ha dado más que vida. Me ha dado la lección más importante sobre lo que significa ser familia. La familia no se hace con cromosomas, se hace con amor. No se hace con papeles de nacimiento, se hace con sacrificio y lealtad. Mateo tenía lágrimas corriendo por las mejillas, pero sonreía con esa sonrisa suya que me llegaba directo al alma. Por eso, anuncié en voz alta para que todos escucharan. Mi testamento deja todos mis bienes a Mateo Mendoza, mi hijo adoptivo y mi heredero universal. La casa, el taller, mis herramientas, mis ahorros, todo es suyo. No, rugió Diego con una desesperación que me daba hasta lástima. Esa casa es mía, ese taller es mío. He vivido ahí toda mi vida. Has vivido ahí toda tu vida como invitado, le respondí con firmeza. Como el hijo bastardo de un infiel que yo crié por caridad, creyendo que era mío. Papá, por favor, me suplicó con lágrimas en los ojos, no importa de quién sea hijo biológicamente. Usted me crió, me educó, soy su hijo del corazón. ¿Mi hijo del corazón? Le pregunté con incredulidad. ¿El mismo que quería mandarme a morir a un asilo para no gastar dinero en salvarme? ¿El que nunca me visitó en el hospital? ¿El que trata a su hermano como basura desde hace 20 años? Diego se quedó callado, sin argumentos para defenderse de la verdad. Un hijo del corazón, continué, es alguien que arriesga su propia vida para salvarte. Alguien que te cuida cuando estás enfermo. Alguien que te hace compañía cuando estás solo. Ese hijo del corazón es Mateo, no tú. Don Esteban se aclaró la garganta y habló por primera vez en toda la tarde. Don Carlos, ¿quiere proceder con la firma de los documentos? Sí, don Esteban. Es momento de que la justicia se haga realidad en esta casa. Mateo se acercó tembloroso a la mesa donde estaban los papeles de adopción. Don Esteban le explicó dónde firmar, qué significaba cada documento. Los vecinos sirvieron como testigos, firmando también donde era necesario. Muy bien, anunció el notario cuando todo estuvo completo. Legalmente, Mateo Herrera ahora es Mateo Mendoza, hijo adoptivo de Carlos Mendoza, con todos los derechos de un hijo biológico. Los vecinos aplaudieron como si fuera una boda. Doña Carmen hasta se puso a llorar de emoción. Mateo me abrazó tan fuerte que me dolieron las costillas, pero fue el dolor más hermoso que había sentido en mi vida. Gracias, jefe, me susurró en el oído. No sabe lo que esto significa para mí. Sé exactamente lo que significa, hijo. Significa que por fin las cosas están como deben estar. Diego seguía ahí parado en medio de la sala, viendo cómo se desmoronaba todo lo que había creído sobre su vida y su futuro. Paloma se acercó a consolarlo, pero él la apartó con brusquedad. Esto no va a quedarse así, me amenazó con voz llena de veneno. Voy a pelear esto legalmente. Voy a probar que esos exámenes están equivocados. Puedes hacer lo que quieras, le respondí con tranquilidad. Pero los documentos están en orden. Los testigos han firmado, y la verdad es la verdad. 35 años, me gritó con desesperación. 35 años de mi vida creyendo que era su hijo. Y yo 53 años creyendo que eras mío, le contesté sin alterarme. La diferencia es que yo te traté siempre como hijo verdadero, mientras que tú me trataste como estorbo cuando más te necesité.
Diego recogió su chamarra del respaldo de la silla con movimientos bruscos y furiosos. «Vámonos, Paloma. Ya no tenemos nada que hacer aquí». Paloma lo siguió hacia la puerta, pero antes de salir se volvió hacia mí. «Don Carlos», me dijo con voz temblorosa, «lamento mucho todo esto. Diego no es mal hombre, solo está confundido». «Tal vez no sea mal hombre», le respondí con gentileza. «Pero tampoco es mi hombre. Ya no es mi responsabilidad». Cuando se fueron, la casa se quedó en silencio. Los vecinos se despidieron uno por uno, felicitando a Mateo y deseándome suerte en mi nueva vida. Don Esteban guardó las copias de todos los documentos en su maletín. Don Carlos, me dijo antes de irse, hizo lo correcto. He visto muchas familias en mi trabajo y puedo reconocer el amor verdadero cuando lo veo. Cuando por fin nos quedamos solos, Mateo y yo nos sentamos en la sala donde acababa de cambiar el destino de nuestra familia. El muchacho todavía estaba procesando todo lo que había pasado. «No puedo creer que sea real», me dijo viendo los papeles de adopción que habían quedado sobre la mesa. «Es tan real como el riñón que tienes trabajando dentro de mi cuerpo», le respondí. «Tan real como el amor que siempre has demostrado por esta familia». «¿Y Diego? ¿Cree que va a volver?» «No lo sé, hijo. Y honestamente ya no me importa. Diego tomó sus decisiones cuando tuvo oportunidad de demostrar quién era. Ahora tiene que vivir con las consecuencias». Esa noche, por primera vez en años, me dormí completamente en paz. Mi casa estaba en orden, mi familia estaba completa, y mi verdadero hijo tenía por fin el lugar que siempre había merecido. El riñón de Mateo latía suavemente dentro de mí, recordándome cada segundo que el amor verdadero no se mide en cromosomas, sino en sacrificios. Al día siguiente, Mateo despertó temprano como siempre y me preparó café con canela. Pero esta vez era diferente. Ahora era mi hijo legal, mi heredero reconocido, el dueño futuro de todo lo que había construido durante mi vida. «Buenos días, jefe», me dijo como siempre, pero con una sonrisa nueva que nunca le había visto. «Buenos días, hijo», le respondí, y por primera vez en 35 años, esa palabra sonó completamente verdadera en mis labios. Afuera, Guadalajara despertaba con sus ruidos de siempre. Los vendedores de tamales, los niños camino a la escuela, las comadres barriendo sus banquetas. Pero dentro de mi casa, en la calle Libertad, todo había cambiado para siempre. La justicia había encontrado por fin su lugar en mi familia, y yo había aprendido la lección más importante de mi vida, que los hijos verdaderos